Pues seguimos en nuestro congreso virtual de astrología con una querida amiga, Cora Negroni, de Argentina, una excelente astróloga, una mujer maravillosa. Me encanta su lenguaje, me encanta la manera de llegarle a la gente y nos trae un tema para esta época, porque estamos a través de los mapas del cielo encontrando la manera de entender este momento crucial que vivimos como humanidad. Cora nos trae el tema de Urano en Géminis, otra torre de Babel. Cora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y somos todo oídos a tu visión. Hola Martín, bueno, un placer enorme compartir con vos y también placer de haberte conocido personalmente. Esto me encanta cuando uno tiene esa oportunidad. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de de este disruptivo Urano ingresando por un periodo corto en el 2025, pero no quiere decir que sea quieto porque Urano nunca es quieto, viene y viene de una manera siempre inesperada. Yo veo Urano siempre como el correcaminos, ¿no? En Géminis va a ser como el correcaminos, no nos va a dar tiempo ni a procesar nada. Eh, Urano va a entrar en Géminis, Martín, el 7 de julio hasta el 7 de noviembre y se va a quedar este año. Entonces estaba pensando qué nos trae, porque hay mucha expectativa, ay, qué divino, sí, las ideas, revolución, Urano, revolución, en ideas, un avance de conocimiento, las conexiones, muchísimas, yo creo que va a haber una multiplicidad de lenguajes, porque Géminis tiene que ver con nuestros lenguajes, conexiones, medios de transporte, todo lo geminiano creo que va a potenciarse, porque además Urano no está solo. Urano entrando en Géminis va a ser un trígono con Plutón en Acuario, aire, y un sextil con Saturno y Neptuno, fuego, en Aries, fuego. Y yo digo aire, fuego. Y es un crepitar y es como que nos va a volar y yo tenía la sensación de siempre ir para adelante, para adelante, para adelante. Es como no detenerme. Y acá puede ser muy interesante porque nos conecta, es decir, con el entusiasmo, con la inspiración, con la innovación, la mente, pero yo a veces intento ver las dos caras de la moneda que todos tenemos. También podemos volvernos muy mentales, porque vos sabes, Martín, que lo que yo estaba viendo, que apenas entra Urano en Géminis, deja de haber tierra en el cielo. Deja de estar la Tierra. Y la Tierra es lo que nos permite plasmar, concretar, aterrizar, es decir, procesar, digerir todo. A ver, mucho aire y mucho fuego, es como sin detenernos. Y sí, creo que ya lo estamos sintiendo, la inteligencia artificial de manera veloz. Ahora, ¿qué pasa? A veces cuando no podemos detener, no podemos procesar, porque a mí lo que se me viene es como todo muy disruptivo y mucho colapso mental, es como siempre tengo que aprender algo más, nunca estoy satisfecho, que es muy uraniano la insatisfacción. Es como la impermanencia, lo que hoy se descubre, mañana es viejo, siempre algo más. Y esa inquietud permanente que podemos estar sintiendo nos puede crear también un cierto conflicto y una cierta inestabilidad. Yo digo en el sistema nervioso a nivel colectivo, es como siempre estar con los radares muy en alerta. No sé cómo lo ves vos también. Sí, tienes razón porque nosotros a veces desde el entusiasmo, desde el facilismo decimos, Urano en Géminis, llegó el cambio, bienvenidos al cambio, todo va a cambiar. Como esa actitud un poco eh, mesiánica, ¿no? De desear que con poco esfuerzo simplemente las cosas se den.
Pero realmente lo primero que ocurre, y sobre todo con un planeta como Urano que rompe el esquema, es que nos está desorganizando y puede haber un desbordamiento de información, de excesiva información, y que nos, como se dice de Géminis, que nos perdamos en un océano de información de 1 centímetro de profundidad. Yo creo que eso no es negatividad, sino tener los pies en la tierra para realmente valorar qué es significativo. ¿Hay algún autor que recomienda que con Urano dice no necesitas romper todo, necesitas conservar lo bueno que viene atrás e introducir los cambios que se requieren para avanzar y se hacen gradualmente? En lo posible es lo mejor, pero tratar de hacer rupturas bruscas, pues estamos viendo el planeta como está. Las rupturas bruscas no garantizan lo más importante en estos procesos es la transición, es lo que nos va a garantizar que se logra hacer un cambio de fondo, es hacer una transición consciente en la medida de lo posible. Sí, tal cual. Hay mucho, yo lo voy sintiendo, a pesar que todavía no entró en Géminis, pero con estos eclipses fue muy fuerte también esta sobreestimulación en la información, ¿no? Mm. Las redes sociales, que es muy de Plutón en Acuario, están como todo el tiempo información, información, y hay un momento en que uno como que quiero parar, quiero parar. El tema es que podamos hacerlo, podamos que Urano en Géminis va a poner muy al alcance, mucha disponibilidad, porque justamente Géminis es lo disponible y Urano es también lo masivo. Va a poner al alcance cantidad de información, de facilitar también el conocimiento, aprendizaje, distintas conexiones, todo muy rápido. Esto es la velocidad, puede ser todo un tema, porque es como que podemos perder la paciencia y la tolerancia, que es muy uraniano eso, a quienes no están en nuestro ritmo. Yo a veces veo eso es muy de Acuario. Bueno, no vas a mi ritmo, chau, quedás atrás. Entonces, vamos, a mí eso me da como un signo de pregunta. ¿Aprenderemos a tolerar, a estar flexibles o estaremos siempre buscando algo más? eh, Sobre información, sobre estimulación, aprenderemos a incorporar esto que aprendimos o a tomarlo. Vos sabés que yo me fui, porque a mí me gusta ir a los hechos anteriores, a momentos anteriores, para encontrar alguna similitud o una Mm. relación, ¿no? Sí, Porque yo estaba pensando también en los cismas, ¿no? Entonces me fui al año 42-43, fundamentalmente Urano en Géminis estuvo del 42 al 48-49, y vi justo en ese momento, si grandes descubrimientos en ciencia fue 42-43, estructura de ADN, fue la primera computadora ENIAC, que nosotros ni lo conocíamos, pero a nivel científico se empiezan a crear todos estos grandes avances, pero también fue la detonación de la bomba atómica. Si bien fue preparada, fue creada con Urano en Tauro, la detonación Hiroshima y Nagasaki fue en 1945 en pleno Urano en Géminis. Fue el final de la Segunda Guerra Mundial, pero fue el inicio, y acá es lo del cisma, de estos los pensamientos, pensás como yo, no pensás como yo, la intolerancia muy uraniana de la Guerra Fría, el comunismo, el capitalismo, esto que empezó como a crecer y crece en Urano en Géminis. Y esto sí me preocupó en el lugar de, volveremos a crear estas divisiones. eh, Porque en realidad eso lo veo como muy uraniano. Urano en pos de cambio a veces se vuelve como muy intolerante ante los que piensan diferente. Yo lo veo muy acuario. Y con Plutón en Acuario, ¿eh?
Es, no pensás igual, bueno, afuera. Y eso es disruptivo, ¿no? ¿Y qué pasará si en realidad, yo digo, el aire tendría que ser una conexión de conocimiento, de mejorar la comunicación y los lenguajes? ¿Será así? ¿Cómo Esa es mi piensas pregunta. que se podría? Ese es un desafío, ¿no? Y todo cambio trae desafíos así, fuertes, dramáticos. Y es interesante lo que tú planteas de mirar en el pasado el arquetipo de lo que produjo para contextualizarlo en el presente, aprender de nuestro pasado para tomar otras decisiones. Pues estamos en un momento que tiene similitud, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo piensas tú que podemos, precisamente a partir de ese Urano en Géminis, ver la posibilidad de utilizar esa variedad de información para no irnos a la polarización? Porque tú tienes razón que Urano polariza, en una faceta inconsciente polariza. ¿Cómo podría ser, qué cuidados o qué actitudes necesitamos tener para trascender ese desafío? Porque es un desafío. Sí, a mí me gusta la presencia que no sé si va a servir o no. Yo creo, es decir, mirando la mejor versión, digamos, de cada uno, la presencia de Saturno y Neptuno en Aries, me da la sensación de que si uno empieza a ser consciente, a hacerse cargo de uno mismo, porque esto marca también un inicio, no quiere decir que vaya a suceder lo mismo que pasó en el 42, 43, 48. Es como, bueno, me tengo que hacer cargo, volvernos un poco más permeables, de no entrar en que el otro es mi enemigo, porque ahí es donde podemos estar sobre la cornisa. Y yo empiezo a ver que el otro es mi enemigo porque piensa diferente, porque está a otro ritmo, porque tiene otra forma de pensar y de interpretar la vida. Siempre voy a estar creando enemigos. Me da la sensación de volvernos un poquito más permeables, más accesibles. Esto Neptuno puede ayudarnos, puede, digo, porque también a veces uno en una confusión de Neptuno puede creerse que es superior a los demás. No lo sé. Se está planteando un mapa en el cielo en donde lo mejor, es decir, porque yo he leído mucho de, ay, el 2025 qué hermoso con todos estos trígonos. Ojo con los trígonos también y sextiles, porque a veces nos suben a un lugar en donde esto es así, está todo bien y no entramos en la crisis que representa, bueno, ¿qué es el cambio que yo quiero generar? ¿Hacia una nueva humanidad? De crear como una masa en donde podamos escucharnos, dialogar, porque este es el tema de la falta de tierra y que el año próximo sea falta de agua, porque cuando Júpiter se vaya de Cáncer no va a haber agua por bastante tiempo. Y el agua es quien nos conecta con nuestro sentir. Y otro desafío es lo robótico. Y si nos volvemos demasiado como mentales, bueno, esta intermitencia, esto nos sirve y nos desconectamos, la paradoja urariana, de conectar desde lo mental, pero desconectarnos internamente. Martín, vos sabés que veía esto, ¿no? La inteligencia artificial, los celulares que traducen, que todo lo hacen una maquinita. Y yo digo, y capaz empecé a pensar, y a lo mejor estamos tan ahí con una máquina y no nos empezamos a mirar, no nos empezamos a preguntar cómo nos sentimos, estamos muy metidos en nuestra propia burbuja. No lo sé, creo que ese puede ser un tema de desafío, como decías, y creo que nos vamos a tener que volver más permeables y no creernos que somos más que nadie tampoco. Bueno, ese es un señor tema, ¿no? También tenemos un cambio de Urano en Géminis que está en la educación. Eh, Hay estudios que revelan que la educación actual que se da en las universidades es un modelo de hace 600 años que no ha cambiado. Cambian las formas. Y el Urano en Géminis lo he notado ya en muchos jóvenes diciendo, sí me quiero formar, pero no quiero
seguir un modelo convencional donde se me enseña una serie de materias, me endeudo, pago mucho dinero y después no salgo a trabajar en nada. Y si tengo una deuda. Y están eligiendo eh, aprender de informaciones muy precisas, enfocarse en informaciones muy precisas para asumir sus emprendimientos. Entonces, creo que también trae esa posibilidad de cuestionarnos cómo hemos venido pensando durante no solamente unos cuantos años, sino puede ser como te decía, que el modelo de la educación universitaria es un modelo que viene desde hace 600 años. Ya no puede seguir. Pero también el desafío frente a lo nuevo es cómo abordamos lo nuevo, cómo tomamos del pasado lo que todavía nos es útil para adaptar las nuevas condiciones, para recibir lo que se requiere nuevo y las nuevas tecnologías. Eh, Cuando tú miras por ejemplo, un celular, un móvil, y tú necesitas bajar una actualización, tú no lo tienes que botar, tienes que actualizarlo. Y creo que Urano en Géminis nos está pidiendo a todos una necesidad de actualizarnos, pero no necesitamos botar lo que todavía nos trajo hasta acá, que sigue siendo útil. Urano necesita de Saturno y necesita de Venus, necesita del pasado, de lo que funciona, porque la ciencia lo que hace es que coge un tema, lo experimenta, Urano es experimentar. Muchas veces, eso es Saturno, no es que hice un cambio y ya todo cambió. Y en ese experimentar vamos a encontrar algo que nos da certeza y nos da bienestar. Y creo que eso puede ayudar también, ¿no? Que tengamos el cuidado de no dejarnos atropellar por el bombardeo de información y desinformación y por la angustia y que hay que correr y que llegó la inteligencia artificial. Todo eso es válido, pero necesitamos regularlo en nuestro propio ritmo para no atropellarnos. Sí, tal cual, esto de la regulación que te decía de la tierra, ¿no? La Ujú. tierra te permite regular, te permite decir, bueno, todo esto, ¿para qué? Cómo lo llevo adelante? ¿Cómo lo plasmo, lo concreto, en lo real? Porque eso es lo que también es otro desafío, dejar de esa inquietud, porque va a ser muy, muy fuerte en un primer momento esa inquietud de aprendizaje. Y lo que vos decías del ámbito educativo, tanto en la educación, bueno, acá le llamamos primaria, allá no sé, preparatoria también, que es muy de Géminis, el adolescente de hoy, también el niño, cómo aprende. Sí, es caduco desde hace Mm. siglos. Me acuerdo que en el 2020, con la pandemia, cuando fueron los eclipses Géminis y Sagitario, y bueno, Urano está entrando donde fueron esos eclipses, y fue todo lo virtual, y muchas instituciones se perturbaron por la virtualidad. ¿Y qué pasó? Quedaron las dos. Quedaron, porque yo creo que el tiempo, Saturno, nos permite esto de, espera, no es todo tan rápido, pueden convivir las dos. Vamos a crear un nuevo modelo en donde se puedan convivir ambas partes y uno puede elegir cómo me calza mejor a mí. Eso me encanta porque Saturno va a tocar a Urano en Géminis en el 31 por ahí, ¿eh? Así que ahí creo que se va como a anclar. Falta mucho, falta bastante, pero le va a dar ese toque de realismo. Va a decir, bueno, pará. Tanto, tanto enloquecimiento. En buen Vamos a ver. argentino, ¿no? En buen argentino. Urano es argentino y dice, pará. Pará. Para un poco, detenete. De todo esto, ¿cómo lo llevamos adelante? Y eso me parece, los jóvenes que son muy Géminis, están en esa parte muy rebelde del estudio, como vos decías, no solo en la universidad, sino en la escuela, los se aburren, faltan, no se puede sostener el sistema educativo como está hoy porque no hay motivación. Además, cualquier joven niño toca una computadora y tiene, y además la motivación, nosotros aprendemos por motivación. El aprendizaje real
en lo pedagógico, es me motiva a saber más. Entonces, tenemos, vamos a tener que ayornarnos a tomar estas nuevas tecnologías. No digo que todos la tienen que tener, pero no poder rechazarlas tampoco, porque eso es, no, yo acuerdo con vos que no es lo viejo es malo, lo nuevo es genial. No. Eh, el poder interiorizar, porque si no nos quedamos mucho en lo superficial de Géminis, que Géminis siempre quiere saber de todo, pero todo por arriba y no profundiza. Eso me parece que vamos a necesitar. Bueno, está bien, quiero aprender esto. ¿Cómo lo llevo? No es todo la inmediatez, que ese es otro peligro, todo tiene que ser rápido e inmediato. Interiorizar en los temas, poder tener, y bueno, esto nos lleva a ese desafío de decir, y ahí viene Saturno, que nos dice, bueno, está bien, pero requiere un tiempo, esto requiere una decisión, esto requiere una disciplina, requiere una constancia. Tú tocaste un tema hace un momento donde decía necesitamos ese Saturno-Neptuno que nos ablande, que nos regule. Mientras tú hablabas, se me vino hacia la mente un Urano en Géminis desbordado de información, hay un aspecto sombra de Urano. A veces hay una tendencia a negar los aspectos sombra de los planetas o los aspectos luminosos. Y eso es algo que está en nuestra posibilidad de hacer consciente. Urano trae lo nuevo, el progreso, el futuro, el bienestar. Pero el aspecto sombra de Urano también trae el caos, el desorden, la anarquía. Y creo que uno de los cuidados que tenemos ahora que tener en cuenta es dejarnos arrastrar por todo lo que está pasando y como nos lo están vendiendo, toda la información que nos están bombardeando, que nos están diciendo el mundo entró en caos, es terrible. Por eso tú hablas de una torre de Babel, todos hablan, todos dicen, todos, unos niegan, otros polarizan. Y hay una necesidad, bueno, al frente de Géminis está Sagitario que nos dice profundiza, pero el Saturno, Neptuno en Aries nos habla de un comenzar de nuevo, deshaciendo ciertas rigideces que tenemos, pero también recuperando de alguna manera lo que traemos que nos ha dado certeza, piso, polo a tierra. Es un llamado a la moderación, a la prudencia. Por más que nos quieran meter en el caos, en el aceleramiento, hay que regular, bajar, abiertos a asumir los cambios y un día a la vez, un día a la vez, porque no podemos con lo que no ha llegado. Tal cual, sí, Martín. A mí me da la sensación de que Saturno, Neptuno en Aries puede ser incómodo también en comparación, porque te pone impotente, te deja muy impotente ante quiero llegar, quiero aprender más, quiero compararme con los demás también en esta aceleración. Y bueno, estaba mirando esto de la Torre de Babel, ¿por qué no? Se me surgió esto cuando pensé el título, dije, esta paradoja que es Urano. Urano es Acuario, es la paradoja. Y esto de queremos nuevas vías de comunicación, tener todo el tiempo, fíjate que estamos permanentemente contestando un mensaje, haciendo un video, pero ¿estamos realmente comunicados? ¿Nos escuchamos? ¿Sabemos lo que le pasa al otro? ¿O estamos creyendo que estamos muy conectados con muchos puentes, pero estamos totalmente aislados? Eso a mí me llevó a una pregunta. Porque Plutón en Acuario, que también el poder está en lo social, en la tecnología, en los grupos, en los equipos, y con este Urano sí, sí, crear estas comunidades grandes, pero la escucha activa, la escucha es donde yo empatizo con el otro, se estará dando. A Mm. mí estaremos entendiendo lo que le pasa yo digo al otro, a la otra persona, en mi entorno, eh, porque
ahí es donde podemos estar y me da la sensación de que va a ser mucho este año y el año próximo con esta falta de tierra y agua, en donde nos desconectemos. Y entonces ahí no nos entendemos. Creemos que estamos todos con los mismos, entendiéndonos con los lenguajes, todos hablan distintos idiomas y con el celular, pero no nos estamos mirando, no nos estamos escuchando. Y eso es un poco Urano a veces que es disruptivo, inquieto, es la impermanencia, estoy y no estoy. Mm. Acuario, Urano es estoy y no estoy. Estoy, permanezco y desaparezco. Vuelvo. Nos volveremos un poco así también. La dificultad de sostener nuestros vínculos también. Sí. No nos olvidemos que el aire tiene mucho que ver con lo vincular, ¿no? Hermanos, parejas o socios, pares. ¿eh? ¿Podemos sostener nuestros vínculos? ¿Cómo estarán siendo? A mí siempre Urano me llena de preguntas, y más en Géminis, voy a estar con los signos de interrogación todo el tiempo. Con las posibilidades que tienen hoy los jóvenes de viajar con Urano en Géminis, posiblemente la tendencia a migrar a distintas partes, a conocer, es una oportunidad de aprender de otras culturas, traer nueva información y a la vez tú estás advirtiendo algo que es muy valioso, es que las relaciones se pueden romper, se pueden volver anárquicas o confusas, se pueden romper incluso en las familias el sentido de conexión, lo que nos une. Entonces, creo que una buena advertencia que nos hace es el tener cuidado de hablar para tener entendimiento. El triángulo de aire nos permite interactuar con otros, expresar nuestras ideas, escuchar, aprender, socializar. Y creo que hay un llamado especial en ese sentido para no terminar cada uno creyendo que tiene la última palabra, la mejor versión, porque Géminis es un signo colectivo y además nos enseña que el lenguaje se creó para poder interactuar con otros. Si yo no necesitara interactuar con otros, no habría lenguaje. El lenguaje se dio para poderme entender, hacerme entender y poder entender a los otros. Y creo que la Torre de Babel nos toca prestarle atención. ¿Cómo hacer para que las comunidades, asumiendo las innovaciones, las nuevas tendencias, los nuevos conocimientos, cómo hacer para que se sostengan? Entonces nos está poniendo un desafío de que de alguna manera lo que era tradicional se tiene que abrir a lo nuevo que está entrando, pero también lo nuevo que está entrando nos plantea el desafío de poderlo integrar para no desestructurar la comunidad, las comunidades humanas, los vínculos de cercanía. La casa 3 o Géminis está muy en relación con la convivencia y el compartir con otros a través de una interacción. Entonces, si yo tengo mi verdad o la de mi grupo, pues ¿cómo me relaciono con los otros? Termino rompiendo. Y la otra versión sería abrirme a lo nuevo que trae el otro, pero también considerando que hay que tener puntos de conexión para no polarizarnos. Sí, totalmente. Creo que eso es lo más maravilloso que tiene el aire cuando yo y los seres humanos, porque los que podemos hablar, entendernos a través del lenguaje, somos hasta ahora, hasta ahora, no sé, somos los seres humanos. Esto que nos diferencia, pero que también a veces nos estamos muy atados a conceptos y relatos, que también es Géminis, ¿no? Y cómo me cuento la historia, cómo me la cuento, cómo me hablo, ¿no? Esto es poder cambiar mi propio relato. En esto, viste, cuando a veces hay personas, no, porque a mí siempre me pasa esto, porque esto, y la quejo, o no puedo. Y entonces, ¿qué relato te estás contando? De acuerdo a tu historia y poder romper un poquito, salirte de ese relato y empezar a ver que hay otras posibilidades. Y eso me gusta mucho que tiene Urano en Géminis.
Yo no tengo que repetir siempre lo mismo. Yo también puedo cambiar la forma de pensar, la opinión. ¿Por qué? Porque parece que está hasta prohibido el cambiar de opinión. Yo puedo cambiar de opinión, ¿por qué no? Si yo no soy la misma que hace 10 años y lo que yo pensaba puede ser totalmente diferente hoy. Entonces eso no me inhabilita y eso yo creo que al contrario, el cambiar de opinión es ver otras posibilidades y eso va a ser muy beneficioso cuando podemos empezar a interactuar con personas que sean totalmente opuestas a mi pensar y que me pueden permitir facilitar una nueva visión. Y esos son los maestros también, los que aparecen, esos maestros que dicen, wow, me hace un clic, ese es Urano. Chau, se me hizo un clic en la cabeza que me, que me abrió otras posibilidades. Y es maravilloso cuando nos lo permitimos. ¿Sí? Hay que estar dispuestos a aprender, ¿no? Con Urano, que busca la, la seguridad, porque Urano busca la seguridad, pero en el futuro, en lo nuevo, y en un signo mutable como un Géminis, pues tenemos la oportunidad de incorporar, de aprender, de abrirnos para poder tener una mejor capacidad con nosotros mismos, de funcionamiento, pero sobre todo de vinculación con otros. Esa es una manera buena. Yo me imagino también en los próximos años, vamos a ver de aquí a 7 años, cómo ha evolucionado la tecnología y cómo nos ha cambiado la forma de comunicarnos, dónde van a quedar estos aparatos, las redes sociales, la locura de las redes. Yo a veces las llamo las redes antisociales, porque cuando se usan para hacer daño o para mentir o para polarizar, pues son antisociales, no son sociales. Pero por otro lado, las redes sociales van a cumplir una función de conectarnos con personas que están en distintos ámbitos o que no están en mi campo inmediato y me pueden ofrecer otras versiones. Entonces, creo que va a haber una universalización de la comunicación. Incluso hay estudios sobre los idiomas, la forma de enseñar que están cambiando van a ser impactadas por la tecnología en el estudio de los idiomas, por la inteligencia artificial. O sea, mucho del modelo educativo está cambiando. No nos limitamos solamente a estas reuniones virtuales, sino que realmente vienen nuevos paradigmas en la forma de aprender, de enseñar y de, sobre todo, de comunicarnos. Y la idea sería, me pregunto acá, ¿vamos a tener la necesidad de renunciar a la resistencia, a no aprender sobre estos métodos que nos trae la tecnología? Es necesario cada vez más, la tecnología nos va a traer herramientas útiles, pero también nos desafía a aprenderlas. Y tengo la impresión de que de alguna manera, aunque Urano en Géminis va a traer complejidades en el conocimiento, también va a facilitar poder integrar el conocimiento. Por ejemplo, no tener que aprender de todo, como en la escuela cuando teníamos que estudiar montones de páginas para presentar un examen. Eso va a cambiar o está cambiando hacia poder saber combinar la información aunque yo no me la sepa, pero aprendo a usarla. Y creo que eso es una de las salidas positivas que puede venir caminando. Sí, totalmente. La optimización de la información, carreras nuevas también, Sí, eso yo lo estoy viendo mucho en los jóvenes que están incentivados saliéndose de las carreras tradicionales porque el estar 6 años estudiando una carrera quizás es como dentro de 7 años va a ser impensado porque digo, qué sé yo, a lo mejor no. Y esto que vos decías de las redes sociales que son como ficticias también a veces, ¿no? Es como una ficción de la vida, de cómo es la vida de los otros, el chisme, acá le decimos el chisme, el chusmerío, la banalidad de lo que hace uno, de lo que hace el otro, y a lo mejor el cambio también está en un poco en eso, ¿no? ¿Para qué uso las redes? O cómo van a ser. Yo creo que va a ser
no nos podemos imaginar, porque con Urano nunca te podés imaginar por dónde viene, es tan impredecible y que de repente a lo mejor, chau, no haya más este tipo de vinculación a través de redes y aparezca otra cosa totalmente distinta. Y lo que decía esto de no negarme a aprender, porque pasó yo de esto de, no, esto es una porquería, la inteligencia artificial, el miedo al cambio de que suplante al ser humano, ¿no? A la persona física. Y yo creo que puede haber ese cisma, digamos, esa división de todo muy robótico, pero después vamos a necesitarlo, a lo mismo que pasó con la virtualidad. Vamos a volver a necesitar Sí. ese vínculo, ¿no? Mm. Necesito ver a la persona, necesito conectar con una... Porque la curiosidad, que es muy geminiana, Géminis es curioso. Entonces al principio sí, todos vamos a creer que el chat GPT, que esto, que lo otro. Sí, pero va a llegar un momento en que eso va a decir, bueno, pero ¿para qué todo esto? Y lo otro es necesario. ¿Hasta dónde es necesario? ¿Ves? Tal cual. Estamos en un desafío como humanidad con estos planetas de reconocer que como venimos, no venimos bien, que necesitamos cambios. Pero también tenemos que tener en cuenta que el paso que vayamos a dar, no por novedoso y llamativo que sea, es la solución, sino que hay que pararnos en un punto equidistante entre dónde estamos, qué traemos y lo que se nos ofrece o el desafío que tenemos al frente, cómo podemos ir integrando esos cambios. Y eso implica abrirnos a lo nuevo, romper paradigmas. Con Urano en Géminis no hay paradigmas fijos. Hoy nos dicen que el paradigma es la inteligencia artificial. En X tiempo nos pueden decir otra cosa completamente distinta. Entonces, simplemente también que tengamos esa mutabilidad, esa flexibilidad de saber, venimos, los signos mutables vienen precedidos por los signos fijos. Entonces nos dicen, bueno, hay rigideces. Las rigideces generalmente no las reconocemos porque las vemos como que es lo que nos sustenta, pero hay rigideces. Y cuando lo que nos sustenta se vuelve demasiado duro para nosotros mismos o para los otros, sobre todo en Géminis, en el contacto, en la comunicación, pues hay necesidad de ablandar una parte de esas rigideces para permitir esa permeabilidad. Los signos mutables, entre ellos Géminis, crean puentes, crean vínculos, que tú lo estás mencionando. Entonces es muy importante que no se nos rompan los vínculos, aunque pensemos distinto o aunque lleguen nuevas metodologías, es necesario vincularlo a lo que traemos en lugar de romperlo. Hay una parte de Urano que puede tender a la ruptura total. La ruptura total, pues a menos de que la vida lo plantee, es necesario porque trae mucho costo, mucho dolor y sobre todo incomodidad. Y la idea es cómo hacemos una transición. La clave está en la transición gradual. Y esto lo decimos para cada persona, cada uno de nosotros, porque lo va a tener que vivir en su propia vida. ¿Cómo hacemos una transición que de alguna manera busque la forma de minimizar los costos y los excesos que puedan generar daño lesivo sobre las personas? Ahí tenemos una serie de cambios que están pretendiendo introducir arancel y todo. Está generando un caos adentro. Eso es, aunque Urano no haya entrado en Géminis, ya se está sintiendo lo que está pasando. Entonces, si va, tampoco nos podemos frenar y decir impedir el cambio, no. Pero sí es una regulación y hay que observar puntualmente dónde en nuestras vidas o en nuestros escenarios de vida se requiere, la vida te va a retar y te va a decir, ahí hay una necesidad de cambio, ahí hay una necesidad de abrirse a lo nuevo o hay una necesidad de cortar con lo antiguo. Y la idea es que tengamos el valor de alguna manera de correr el riesgo de experimentarlo, pero con conciencia, no como locamente. Urano es el loco, ¿no? También. Y es muy fácil destruir, pero vuelve a construir. Y Sí, también para construir necesitamos innovar.
Urano trae innovación. Yo confío mucho en la innovación y en estos retos que tenemos hoy en el mundo nos van a obligar a ser muy creativos, muy sagaces con el pensamiento, con el conocimiento, con la interacción, pero recordemos que todo eso tiene sentido si lo ponemos en un paradigma que es que todo lo que nos trae Urano es para que busquemos mejorar nuestra calidad de vida y no nuestra calidad de vida en función de los destrozos que traiga Urano. ¿Cómo manejamos eso? Ahí está para que cada uno lo mire. Sí, lo que decís es verdad, Urano a veces en esta eh, irrumpe de una manera tan inesperada que yo a veces me gusta ponerle como imágenes. Urano es como que te tira la puerta abajo, tira Claro. todo, te destruye tu casa sin previo aviso, no pide permiso. Urano no pide permiso y viene con una fuerza así que crea inestabilidad. Y si bien la inestabilidad, eso que me saca mis apoyos, y esto puede ser Géminis también, porque a veces nos apoyamos en una forma de pensar, nos saca los apoyos y tenemos que crear nuevos lazos, nuevos puentes, nuevas conexiones. ¿Y qué son esos nuevos apoyos? Pero no, como vos decías, no es necesario que todo se venga abajo, porque uno queda como muy agotado. Y esto es un gran tema que yo lo veo que a nivel quizás individual, la entrada de Urano en Géminis puede atraer muchos, a nivel mental, sistema nervioso, mucho colapso. El estrés como elevado a la enésima potencia es muy de tengo que hacer, estar, poder dormir poco. Puede ser también uno de esos síntomas muy uranianos, en donde no podamos descansar, nos podamos permitirnos no pensar tanto. Eh, y recuerdo esto que vos decías, estas nuevas herramientas que aparecen en la educación, en la comunicación, en el intercambio. Yo digo, estamos con la computadora y yo todavía escribo a mano con un virome porque yo no he podido perder eso que a mí me ancla y me permite, bueno, todos los machetes míos son a mano y bueno, y no es, y es maravilloso que uno pueda encontrar, bueno, a mí esto me gusta, lo quiero seguir sosteniendo, porque porque no es un problema, porque me fluye más, por así decir, ¿no? Me fluye más. Entonces, no es todo lo viejo una porquería. Hoy hay gente que no escribe más. Mi hijo no escribe más con un lápiz y un papel, pero yo todavía eso lo traigo, porque en mi generación era importante la escritura, y esto es Géminis, la escritura que lápiz y papel. Entonces, no todo lo viejo es una porquería, ni y lo nuevo es maravilloso. Lo nuevo puede ser increíblemente de crecimiento, de alto alcance, pero también poder conservar aquellas herramientas que nos gustan, nos atraen, nos hacen sentir que estamos acá. Como Urano está en Géminis, entonces va a impactar de alguna manera por ese movimiento tan profundo y lento sobre el signo complementario que es Sagitario. Y yo me pregunto, ¿eso nos puede meter en unas discusiones filosóficas? Se nos puede volver la cabeza un mar de locura. Pero el eje que lo equilibra, el eje complementario de la cruz mutable es el eje Virgo-Piscis, que tiene que ver con cómo estoy adentro, en mi ser sensible en Piscis y cómo puedo manejar la realidad de Virgo, de ordenar el mundo. Entonces, una opción es que tengamos en cuenta que los cambios que vayamos a hacer tienen por objeto, de alguna manera, así tengamos que hacer rupturas, necesitamos hacer calidad de vida. Necesitamos tener calidad de vida y no que lo que estamos haciendo es para poner en juego nuestra calidad de vida. Yo creo que ese puede ser un parámetro para decir, bueno, tanta información, el eje Géminis-Sagitario, tanta cosa que se nos ofrece hoy, como cuando vamos hoy a las redes sociales, nos venden de todo. Astrología hay para todo,
tipo de astrología, hay un desbordamiento, pero Géminis nos pide, nos desafía a discriminar y Sagitario a profundizar, pero eso tiene un sentido si lo podemos aplicar a nuestra vida práctica, nuestra existencia en el mundo que nos rodea, en Virgo, en equivalente a la casa 6 o la analogía, y en mi mundo interior, en mi paz, en mi tranquilidad, en mi bienestar, que representaría Piscis o el equivalente a mi casa 12. Entonces, yo pienso que puede ser útil preguntarnos, ¿esto que vamos a hacer mejora mi calidad de vida? ¿Esto que me ofrece patrocina un mejoramiento en mi vida? ¿O lo que está planteando va a generar un caos en mi calidad de vida o en la calidad de vida de los que nos rodean? Entonces, creo que puede ser una forma cuidadosa, porque de todas maneras es un desafío. Nosotros no podemos decir quiten ahí a Urano, ni que la ciencia pare y deje de hacer, o los cambios que se están presentando en el mundo, porque Urano rompe los círculos viciosos, todo lo que está encapsulado, contenido, que no quiere cambiar. Urano no pide permiso, no entra por la puerta, entra por el techo, por los cimientos o rompe las ventanas. Entonces, si eso nos pasa, nos está diciendo nos quedamos dormidos y la calidad de vida se nos está alterando por no abrirnos al cambio. Y en Géminis, esto nos está diciendo es abre tu mente, pero también discrimina y mira en profundidad. ¿Lo necesito? ¿Realmente no lo necesito? Porque Urano también es libertad y nos puede estar diciendo, libérate de tanta cosa, tanta información, tanto desgaste, tanto nerviosismo. El sistema nervioso se puede colapsar. Entonces, a ver, ¿vale la pena desgastarse por tener estar a la última moda, a lo que nos plantea? Tantas noticias que nos... Sí, el planeta no está en un momento fácil, pero es que cuando ha estado en un momento fácil y hemos sobrevivido a los dinosaurios, a la Segunda Guerra Mundial, podemos hacerlo ahora sí. Es más, la vida va a pasar al otro lado por encima de lo que nosotros, mortales seres humanos, creemos imponerle a la naturaleza. La naturaleza puede hacer un pequeño movimiento y nos saca y la vida sigue. Entonces, creo que todo esto nos puede invitar es decirle sí a los cambios con calidad de vida, sí a los cambios buscando mejorar las condiciones donde nos encontramos anquilosados y atrapados, ya sea en una comunidad, en una sociedad o en el ser humano. Sí a la tecnología para la vida y no la vida en función de la tecnología o del consumismo, porque ahora se nos va a desbordar un consumismo brutal. Tal cual. Lo que dijiste, tomo dos cosas, esto del Axis Sagitario-Géminis, el opuesto siempre es también donde yo puedo ver proyectado, y justo cuando yo estaba buscando toda la información anterior, este cisma que te hablé de los pensamientos antagónicos fue la creación del apartheid, fue asesinato a Mahatma Gandhi y bueno, y el inicio de la Guerra Fría. Entonces acá ya me está marcando que ya lo vivimos esto. Ya vivimos estas segregaciones, es esto contra esto, y es importante traerlo, es decir, necesito tener que dividir para aprender, esto es el cambio realmente, yo creo que esto no es el cambio, y ese es desafío. Y lo que dijiste de calidad de vida me lleva a lo que antes estaba mencionando, la falta de tierra, que a veces es lo que nos permite estar en contacto con nuestro cuerpo. Y justo el año próximo, este año no va a ser, pero el año próximo sí Urano va a estar en cuadratura con los nodos lunares, Mm, Virgo Piscis. mm, Y ahí va a ser a ver, todo este cambio, ¿yo vivo mejor? Porque a veces esa es la pregunta. Nos vemos como, somos esclavos de esta vorágine, de este consumismo, de esta velocidad, y no nos podemos detener. A ver, yo vivo mejor estando 12 horas en una computadora, o aprendiendo un montón de cosas, y me permito distenderme, no lo sé. ¿Qué me aporta a mí esto? Y a veces
es elegir, y eso es Virgo, que estamos teniendo que crear nuevos hábitos, y a veces los nuevos hábitos también están en pos de el bienestar de mi cuerpo, el bienestar de mi descanso, no lo sé, cada uno tendrá que hacer una revisión. Esta es la vida que yo, este es el bienestar, porque el cambio tiene que ser para que mejoremos Sí. nuestra vida, o por lo menos cómo vivimos. No podemos seguir repitiendo lo anterior. Para eso son los cambios. Pues querida Cora, estamos ya en el tiempo de cerrar. Te agradezco mucho tu visión, tu inspiración, tus palabras, porque están tocando algo que necesitamos tener en cuenta. No es correr detrás de los acontecimientos sin saber a dónde vamos, sino de alguna manera tomar conciencia de si necesitamos cambios, ajustes, pero con conciencia, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo y con el corazón bien puesto en el pecho. Tal cual. Así es. No perdernos y escucharnos primero internamente para aprender a escuchar al otro. Y saber Y que eso estamos es vinculados, que nos podemos sostener como seres humanos, como comunidad, que nos podemos sostener, que podemos contar con las personas cercanas. Personalmente pienso que el valor de la comunidad frente a estos desafíos nos va a ayudar mucho. El valor de la gente cercana, porque es que Géminis es la gente con la que interactúo cercanamente, el volver a recuperar en lugar de romper y segregar, en vez de lugar de volver otra vez, porque aparece el arquetipo del pasado de Urano en la época de hace 84 años, de segregar, de dañar, de cárceles, de las imágenes de los deportados, las personas que fueron metidos en los campos de concentración. Pues aquí también está ocurriendo, pero eso nos lo recuerda Urano para decir, ¿quieres eso? ¿Volver a eso? ¿O quieres un mundo que trascienda eso? Entonces, la invitación es a elegir, aunque nos planteen afuera un mundo caótico, podemos elegir un mundo que nos dé más libertad, más funcionalidad. Y yo soy partidario, mira, una de las tendencias de Urano es un televisor, un celular, cada vez se ha vuelto más sintético, más pequeño, más ágil. Entonces, ¿qué nos invita Urano? A prescindir de lo que nos estorba o nos hace lentos o ya es obsoleto para ganar versatilidad en Géminis, agilidad. tal cual. Bueno, Querida Cora, Martín, muchas gracias a ti y a todas las personas que han estado aquí acompañándonos en vivo y en directo y a los que nos van a reproducir después. Es un placer haberte tenido. Gracias por tu charla, por tu luz y siempre eres bienvenida, Cora. gracias Martín, un honor para mí, gracias a todos los que estarán atemporalmente ahí. Y sí, y que esto sea un despertar de nuestra libertad también, poder pensar distinto, flexibilizarnos y conectarnos, pero de una manera diferente, más genuina, más auténtica. Eso es lo que pide Urano. Lo genuino y lo auténtico, no en la superficialidad. Y eso puede enriquecer muchísimo nuestros vínculos. Gracias. A ti.